24 horas con Liz Palareso y Helen Quiñones. Bienvenidos todos, vamos con el desarrollo de las noticias. Es el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Daniela Valencia está en el Complejo Judicial Norte y a esta hora nos amplía la información. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras en estudio, amigos televidentes? Así es, con la exposición de los abogados tanto de la acusación particular como de los 6 implicados, fue como arrancó esta segunda jornada de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por el asesinato al candidato presidencial Fernando Villavicencio. El primero en tomar la palabra fue el abogado de la viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, el doctor Ramiro García. Él dijo que estaba de acuerdo con todo lo expuesto por Fiscalía, no obstante le solicitó a la jueza Irene Pérez que llame en calidad de coautores a los 6 implicados. Pues recordemos que la fiscal Ana Hidalgo solicitó que únicamente se llame como coautor mediato a Carlos Angulo, alias El Invisible, a quien Fiscalía lo tilda como el responsable de haber ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio desde la cárcel de Cotopaxi, en calidad de coautora a Laura Castillo, quien era la encargada de la logística, quien entregó las motocicletas, las armas y las gorras para cometer el ilícito. A Farinango Alexandra, quien fue la encargada de estar al interior del mitin político y avisar de la salida de Fernando Villavicencio, y 2 implicados más, dijo que se los llame en calidad de cómplices. No obstante, según la defensa de Zarauz, ellos cumplieron un rol específico sin el cual no se habría podido cometer este delito. Quien también tomó la palabra fue el abogado de Carlos Angulo. Él sorpresivamente lo que le solicitó a la jueza Irene Pérez es que se ordene abrir una investigación a Fiscalía en contra de los servidores policiales que funcionaban como cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio, pues aseguró que se dio una serie de negligencias que también permitieron que se cometiera este delito. Además, pidió que en caso de ser llamado a juicio se mantenga a su defendido en la cárcel 4 de Quito, pues está en peligro su vida. A esta hora continúan exponiendo los abogados, se espera que se exponga también sobre los acuerdos probatorios y posteriormente que la jueza se retire a deliberar si llama o no a juicio a estos 6 implicados por el asesinato de Fernando Villavicencio ocurrido el 9 de agosto del año pasado. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Buena tarde. Una buena tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Un policía en servicio activo que ya había sido detenido por estar implicado en el caso Metástasis fue nuevamente capturado con 20 kilos de cocaína. El agente tenía medidas cautelares por lo que no había sido desvinculado. La justicia ya le controlaba sus movimientos, pues su nombre aparece en el caso Metástasis y se trata del servidor policial en servicio activo Edwin Alexander Isa Canales, quien la tarde de este martes fue detenido en Pascuales mientras trasladaba droga en un vehículo. La Policía Nacional, realizando los diferentes operativos del día de ayer, ubicó un vehículo color plomo CZ que circulaba a gran velocidad. El momento de interceptar ese vehículo, al interior fue localizado este delincuente, en cuya posesión se encontró 20 kilos de clorhidrato de cocaína. Además de esto, el servidor policial de 32 años, 9 de ellos dentro de la institución, y con operaciones en Daule se le encontró $900 en efectivo. Este delincuente presenta ya antecedentes y era uno de los encargados de la custodia de la seguridad de los bienes de Norero. Por lo que tan solo hace 2 meses la justicia ya le había impuesto la prohibición de salida del país y el cumplimiento de medidas cautelares, motivo que impidió la separación de este agente de las filas de la Policía Nacional. Recordemos que esos procesos son paralelos y se tiene que evidenciar como una falta administrativa grave para que sea dada de baja. Pero lo que queremos evidenciar es que, como les decía, en menos de 60 días vuelve a reincidir. Como este caso, también hay otros miembros de la Policía Nacional que se encuentran investigados por el caso Metástasis. La Fiscalía ha confirmado que aún se podría aumentar el número de vinculados en esta trama de corrupción, que al momento tiene 39 procesados, dado que la instrucción fiscal termina en abril de este año. América Latina experimenta una transformación sobre cómo operan las estructuras del crimen organizado en la región. El informe mundial sobre la cocaína revela que el tráfico de esta droga hacia Europa aumentó considerablemente en 2023. Estefanía Vaca nos trae más información sobre este tema.
Así es, el último informe mundial sobre la cocaína de la Oficina de las Naciones Unidas demuestra que los mercados de las sustancias ilícitas se siguen expandiendo, esta vez hacia el continente europeo. Esto se refleja en el aumento del cultivo de coca mundial, que se disparó en un 35% de 2020 a 2021, una cifra récord y el aumento interanual más pronunciado desde el 2016. Las mayores alzas en el consumo de cocaína a nivel mundial se han observado especialmente en países como España, Bélgica y Francia. La proporción de cocaína destinada a Europa ha experimentado un aumento significativo, pasando del 9% en 2019 al 33% en 2022 y posteriormente superando el 50%. Este aumento está relacionado con los precios que se manejan en Europa en comparación con Norteamérica. El precio de esta droga en Estados Unidos se estancó en un promedio de $17,000 por kilo, mientras que en Europa sobrepasa los $80,000 y en Rusia los $120,000. Y aunque Colombia continúa dominando las rutas del tráfico hacia América del Norte, las rutas hacia Europa evolucionaron. Los traficantes usan como países de tránsito a Centroamérica y otras regiones de Sudamérica, como Ecuador, Paraguay, Perú y Brasil. De hecho, las incautaciones de droga más grandes de España fue de 9 toneladas que llegaron en un contenedor con bananas procedentes de Ecuador. Esto ocurrió en agosto del 2023. Según el reporte de las Naciones Unidas, Ecuador es un importante país de salida de cocaína porque se registran al menos 3 puntos de partida marítimos, desde Guayas, Esmeraldas y Manabí, consolidándose así como el primer país exportador de droga hacia Europa. Aproximadamente 200 servidores policiales participaron en un operativo en Santa Elena. Esta acción dejó como resultado el decomiso de armas, droga y tacos de dinamita. Fueron 19 casas allanadas durante la madrugada de este miércoles. Diferentes unidades de la Policía Nacional se desplegaron en toda la provincia, distribuidos en sectores como Anconcito, Palmar, Santa Elena, La Libertad y Salinas. Como resultado de este megaoperativo interagencial hay 7 personas aprehendidas, entre ellos 2 menores de edad. Este grupo de personas se dedicaba a la extorsión, al tráfico ilícito de sustancias y a mantener o tener armas de fuego, las mismas que aparentemente eran utilizadas para diferentes eventos violentos aquí en la provincia y fuera de la misma. La provincia de Santa Elena se mantiene en semáforo rojo. Esta acción policial es parte de la lucha contra la delincuencia organizada, la cual deja como resultado el decomiso de armas, sustancias sujetas a fiscalización y 171 tacos de dinamita. También tenemos alambre de mecha lenta y diferentes indicios que estas personas utilizaban justamente para amedrentar a los ciudadanos mediante la extorsión y también el secuestro. Mientras que los aprendidos de estos procedimientos fueron puestos a órdenes del sistema judicial. En Ecuador, más de 23,000 hectáreas de cultivos se han visto afectadas por las lluvias. Bernarda Ceballos está en la provincia del Guayas, una de las más perjudicadas por este invierno. Adelante, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en esta localidad de la provincia del Guayas, Tres Postes, hay plantaciones de banano, cacao y también cultivos de arroz, siendo esta última la más perjudicada tras las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas semanas. En esta zona, justamente, al menos el 10% de hectáreas de cultivos de arroz de esta localidad se han visto afectadas. Ciertas hectáreas continúan bajo agua y otras realmente están en perfectas condiciones. Esto representa una pérdida económica de $150,000. De acuerdo a los agricultores de la zona, la causa de las inundaciones es la falta de limpieza y también la falta de desasolve de canales de riego y drenaje. Lo óptimo sería realizarlo una vez al año, pero hace más de 5 años aproximadamente, pues no se limpian estos canales. Escuchemos a continuación las declaraciones de los agricultores de esta zona. Efectivamente, el invierno nos afectó, pero lo que más nos ha afectado es que estos canales que todas las empresas grandes que tenemos aquí a los alrededores no se han preocupado por limpiarlos, ni la prefectura ni las empresas
que son considerables aquí, como la de banano, la de palma africana, que son los grandes grupos, y la de caña de azúcar. Todos drenan aquí y al momento de ellos prender sus bombas de drenaje, colapsan este canal. Los agricultores de la zona son enfáticos en mencionar que realmente estas afectaciones no significan un desabastecimiento de arroz en el mercado ecuatoriano. Ellos más bien garantizan la producción para todo el 2024. Específicamente en nuestra zona no es toda inviernera, ¿no? Es una parte veranera, otra parte inviernera. Y tras las fuertes precipitaciones registradas, alrededor de 2.000 hectáreas de cultivos de arroz se han visto afectadas aquí en la provincia del Guayas, de acuerdo a dirigentes de la zona, siendo así los cantones más perjudicados: Daule, también Santa Lucía y aquí el recinto Tres Postes. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más desde estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bernarda, y gracias. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas solicitó al Gobierno Nacional el pago de la deuda que mantienen con 116 cabildos del país. Además, activó el Plan Municipios Solidarios para apoyar a los cantones afectados por el invierno. Stephanie Paz informa. A más de 1.100 millones de dólares asciende la deuda del gobierno central con 116 municipios del país. El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Patricio Maldonado, aseguró que mantuvo ya una reunión con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y que espera a mediados de marzo se realicen más desembolsos para diversos cabildos. Escuchemos. Se han generado algunos desembolsos de los meses de noviembre, básicamente del mes de noviembre, octubre en algunos casos. Se ha dado cierta prioridad a los municipios pequeños. En estas próximas semanas, posiblemente la tercera semana de marzo, entre la tercera semana y las primeras semanas de abril, mejore el tema de recaudación para el Ministerio de Economía y Finanzas, y obviamente esto nos generará cierto alivio, cierto aliento. A propósito de las lluvias que azotan a varios cantones del país, especialmente de la región litoral, Maldonado aseguró que se activó el Plan Municipios Solidarios para la entrega de ayudas. Tenemos que ayudarles desde dotarles de alimentos, de enseres y demás, y estamos gestionando con la empresa privada. Esto en Chone, en Tosagua, en Echindía, Muisne también. Estos anuncios se realizaron tras la reunión que mantuvo con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a quien ofreció además el respaldo de la AME en torno al proceso que sigue el Tribunal Contencioso por una presunta infracción electoral. Les contamos que arrancó el juicio político en contra del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y el ex vocal, Juan José Morillo. Por ahora la votación está dividida y las bancadas de la Revolución Ciudadana y el PSC advierten una ruptura en el acuerdo con ADN. Nuestra compañera Karen Aro está justamente en el Pleno para ampliarnos toda la información. Karen, buenas tardes, adelante. Hola, ¿cómo estás, Helen? Amigos televidentes, buenas tardes. Así es, pues estamos ya en la quinta hora justamente de la lectura del informe de la Comisión de Fiscalización aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este informe recomienda justamente que se dé paso al juicio político del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y del ex vocal, Juan José Morillo. Es importante decirlo que el vocal se encuentra aquí en el hemiciclo legislativo, pero el ex vocal no está presente. Contarles hasta el momento cómo está la votación para que este informe sea aprobado. Justamente se necesitan 92 votos, pero por el momento todo está dividido. Al menos la bancada de la Revolución Ciudadana ha dicho que incluso esta votación marcaría cuál sería el futuro del acuerdo que tiene con el Partido Social Cristiano y también la bancada de ADN. Por el momento se conoce que podrían presentarse 2 mociones para que esto se pueda dar paso. Pero en el siguiente reportaje yo les resumo esto. Veamos. El primero en llegar al Pleno de la Asamblea este miércoles fue el vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, pues la mañana de este miércoles arrancó oficialmente el juicio político en su contra y la de Juan José Morillo, ex vocal de la Judicatura. Antes de ingresar al salón plenario dijo que este proceso tiene intereses individuales. Los intereses de la mafia narcopolítica pretenden infiltrarse en el Consejo de la Judicatura
para meterle mano en los procesos de selección, nada más ni nada menos de 10 jueces de la Corte Nacional. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea en su informe recomienda la censura y destitución de los funcionarios. Para eso necesitan 92 votos y las posturas al momento están divididas. ADN no ha querido hacerla pública y esta indecisión para la Revolución Ciudadana pone en riesgo el acuerdo de mayoría que al inicio tenían con el Partido Social Cristiano. No tiene sentido. Vamos nosotros a seguir exponiendo la gravedad de las pruebas que encontró la Comisión de Fiscalización el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y de no haber los votos, por supuesto que tendríamos que reunirnos a analizar de qué sirven estas alianzas, de qué sirve una alianza que no beneficia al pueblo ecuatoriano. A los votos a favor de la bancada correísta se sumarían los del Partido Social Cristiano. Carlos Vera, además de ser ponente de este juicio, dice que la vigencia del acuerdo no solo se medirá en la votación, sino también en la posibilidad de dialogar. Este juicio no comenzó en este periodo, este juicio comenzó en el periodo anterior. El Pleno me encargó la consecución de este juicio, pero en el juicio anterior, que lo propuso el ex asambleísta Luis Almeida y el ex asambleísta Javier Santos, el ex asambleísta Daniel Noboa, hoy presidente de la República, firmó a favor del enjuiciamiento político de los mismos vocales. Es decir, debe existir coherencia en lo que ocurrió inicialmente y debería ser así con lo que pasa el día de hoy con su bloque legislativo. Por eso realmente nosotros estamos tranquilos. La bancada oficialista ADN no ha querido pronunciarse sobre este tema, solo han adelantado que no hay pruebas para destituir a Morillo. Ambos funcionarios tendrán la oportunidad de defenderse este miércoles en el Pleno. Y bien, una vez que termine la lectura del informe, se dará paso a las 2 horas que tiene el asambleísta interpelante Carlos Vera para presentar sus argumentos aquí en el Pleno. Luego de ello, cada uno de los procesados tiene 3 horas para presentar sus pruebas de descargo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esa es la información hasta ahora. Nosotros seguiremos en este debate. Liz, continúas tú. Que tengan una buena tarde. Gracias, Karen. Igual para ti. Inició la inscripción de organizaciones políticas y sociales que buscan hacer campaña por el sí o por el no en la consulta popular y referéndum. Hasta el momento, 2 presentaron la documentación. Belén Marizal está en el CNE para contarnos cuáles son. Hola, Belén. Sí, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Se trata de Unidad Popular y Construye. Por un lado, Unidad Popular ha señalado su intención de hacer campaña por el no, específicamente en 2 preguntas. La una relacionada con el trabajo por horas y la otra con el arbitraje internacional. Mientras que Construye, de ser calificada, ha dicho que hará campaña impulsando el sí en las 11 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa. Ellos sostienen que estas propuestas venían de quien fue su candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Recordemos que las organizaciones políticas y sociales de carácter nacional podrán inscribirse para participar en esta campaña electoral hasta el 4 de marzo. Nosotros les ampliamos los detalles de esta información en la siguiente nota. Los representantes de Unidad Popular fueron los primeros en llegar al Consejo Nacional Electoral, pues a partir de este miércoles se abrió la etapa para que tanto organizaciones políticas como sociales presenten los documentos que los habiliten a participar en la campaña electoral por el sí o el no en la consulta popular y referéndum 2024. La intención de Unidad Popular es promover el no únicamente en 2 preguntas. Del no a la pregunta 3 y 4. La contratación por horas no resolverá los problemas de la gente. Llamamos al pueblo ecuatoriano también a decirle no a someter al Ecuador a los arbitrajes internacionales. Quienes también aprovecharon el primer día fueron los miembros del movimiento Construye. Ellos, en cambio, respaldarán el sí en las 11 interrogantes. ¿Por qué lo hacemos? Porque de las 11 preguntas propuestas en la consulta popular, 3 son directamente propuesto por Fernando Villavicencio. Las organizaciones que ingresen la documentación deberán pasar filtros técnicos y finalmente ser calificadas por el Pleno del CNE. Nosotros de manera inmediata procedemos a remitir a la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y a la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política para que realice el informe técnico correspondiente. El plazo para las inscripciones termina el 4 de marzo y el 7 de marzo se conocerá el número de organizaciones sociales y políticas calificadas, las cuales recibirán el Fondo de Promoción Electoral. El Pleno ha aprobado en 409.000
628,74. El 50% es para el sí y el 50% para el no. La campaña será del 7 al 18 de abril. A partir de las 15:30 de hoy, el Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunirá para tratar algunos puntos, entre ellos la aprobación del diseño de la papeleta. Tenemos conocimiento que será una sola papeleta en la que se desplegarán las 11 preguntas, pero eso sí, se definirán colores para diferenciar las preguntas que son de plebiscito y las de referéndum. Esa es la información que puedo compartir con ustedes a esta hora. Siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buena tarde también para ti, Belén. Muchas gracias. Vamos con otros temas. Les contamos, el presidente de la República deberá pronunciarse sobre las reformas laborales aprobadas por la Asamblea, en la que se considera violencia y hasta acoso la no desconexión de trabajadores en su tiempo libre. Empleados y empleadores reaccionan. Fueron aprobadas de forma unánime por la Asamblea el pasado 22 de febrero. Se trata de una serie de reformas al Código del Trabajo que siguen generando reacciones. Entre ellas, que se considere violencia y acoso laboral el desacato al tiempo de descanso, permisos y vacaciones, advirtiendo con sanciones a los empleadores que escriban a sus trabajadores por celular, por ejemplo, fuera de la jornada laboral. Una medida que, aunque no resuelve los problemas de fondo, aseguran, se considera necesaria desde la visión de los trabajadores. En tiempo de la pandemia, el acoso laboral se profundizó cuando muchos de los trabajadores tenían que estar conectados de 12 a 14, incluso 15 horas. En la otra orilla se sostiene que las reformas tensan las relaciones entre empleados y empleadores y que no considera las diferentes formas de trabajo. Si toca fuera de los horarios laborales por alguna emergencia, por alguna situación particular, tener que hablar con los compañeros de trabajo, con los colaboradores de trabajo, hay que hacerlo. Estamos confundiendo los términos y eso es muy peligroso para el futuro de las relaciones empleadores y trabajadores. María Teresa Pasquel es la asambleísta proponente de estas reformas y explica que estas buscan evitar excesos y respetar el tiempo libre de los trabajadores. Esto es para dar un ambiente laboral óptimo de oportunidades, de bienestar, de respeto a los buenos trabajadores. Otra de las reformas establece que ningún cambio de responsabilidades laborales en una organización puede ejecutarse sin el consentimiento explícito del trabajador. Y nuevamente, hay ópticas distintas. Para garantizar la sostenibilidad de una empresa, tienen que a veces tomar decisiones de justamente cambiar de posición, tanto verticalmente como horizontalmente. Sin embargo, ocurre que el trabajador que no accede a esa pretensión del empleador, lo que ha ocurrido en nuestro país es que ha sido rápidamente sancionado o despedido de los puestos de trabajo. Las reformas consideran también a la reducción de la remuneración de los trabajadores como una forma de violencia psicológica y patrimonial. Estas deben ser vetadas o ratificadas por el presidente de la República y sus especificaciones y alcances deberán reglamentarse. De aquello se hará cargo el Ministerio del Trabajo. Otros temas. El dueño de una tienda de muebles albergaba en el sótano de su negocio a decenas de inmigrantes africanos de forma ilegal en Nueva York. Este caso revela que la crisis migratoria está agravada en esa ciudad estadounidense. Alcibiades Onofre nos tiene todos los detalles. Hola, Alcibiades. Detrás de estas puertas prácticamente 87 personas vivían en el hacinamiento, todos inmigrantes ilegales oriundos de Senegal que pagaban alrededor de $300 por personas a la semana al dueño de este inmueble. Aquí tenemos enseguida el siguiente reportaje. Así descubrieron las autoridades de Nueva York a los 87 inmigrantes africanos que se turnaban para descansar, asignados en un pequeño local de venta de muebles en Queens. El refugio privado ilegal estaba lleno de bultos por doquier. Se había compuesto de 2 plantas, una detrás de la tienda y la otra en el sótano, donde habían 40 camas. Allí debían acomodarse como podían, eso sí, pagando $300 cada uno. Todos pensábamos que era un almacén de muebles, pero esto es algo surreal. La verdad es que pronto iba a terminar en una tragedia. Los inmigrantes que residían en este sitio de esta forma habían sido expulsados anteriormente de los albergues al cumplirse el plazo y con el allanamiento de la propiedad otra vez fueron a parar a la calle. ¿Tú crees que esta sería la única población hacinada que estará viviendo así en todos los Estados Unidos o crees que hay más gente así?
Es en todas partes, solamente que acaban de verlo aquí en Queens, pero es en todos los lugares. Entre lágrimas, el dueño del inmueble, también un migrante senegalés que llegó a Estados Unidos hace 30 años, decía que solo trataba de ayudar a su gente en medio de la crisis migratoria. Pero ya ven, nada era gratis. Todo el mundo decía que no tenía a dónde ir, ni siquiera a dónde dormir. Es una locura. ¿Que quieren que vayan a dormir a la calle, en el frío? Este hecho fue denunciado por la discusión con una vecina y uno de los huéspedes que cargaba su bicicleta eléctrica. La mujer decía que provocarían un incendio y las autoridades corroboraron que el sitio no contaba con una puerta de escape ni adecuada ventilación. El alcalde de Nueva York refirió en una rueda de prensa que la falta de viviendas en la ciudad por la crisis migratoria ha hecho que varios inmigrantes en desesperación recurran a ese tipo de condiciones. El dueño de la tienda tiene orden parcial de desalojo y 2 multas de miles de dólares. Es duro y una situación bien mala. Comprar lo que está viendo ellos, eso no es vida. Los inmigrantes de Senegal, Gambia y Mauritania llevaban desde octubre del 2023 viviendo en ese hacinamiento. Las autoridades los enviaron a buscar refugio a albergues de la ciudad donde ya no hay espacio para alguien más. Y con la crisis migratoria, ese tipo de problemas han empezado a agudizarse en algunas ciudades de los Estados Unidos. Hasta aquí con nuestro informe, seguimos con más en 24 horas. Más noticias en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. Les contamos. Los sectores productivos de Quito muestran signos de mejora económica gracias a los controles de seguridad implementados en el país. Sin embargo, aún se ven afectados por las medidas asociadas al estado de excepción, como por ejemplo el toque de queda. Restaurantes, hoteles, gimnasios, bares y otros sectores productivos de Quito reflejan una mejoría en cuanto a lo económico y afluencia de usuarios 50 días después de haberse declarado la guerra a las organizaciones terroristas. Inclusive en aviones tú ves ciertas frecuencias en las cuales efectivamente el porcentaje de ocupación de aviones, de aeropuertos y restaurantes no está a los niveles que estábamos antes del estado de excepción. Las cifras son positivas actualmente gracias a los controles militares y policiales que se han intensificado en varios puntos de la ciudad y que motiva a los ciudadanos a salir tranquilos a la calle. Hemos estado en conversaciones con el gobierno para ver cómo se maneja la imagen, cómo se puede dar un cambio en el uso de la palabra guerra, en el conflicto interno, porque eso refleja una realidad distinta en el exterior. Y a pesar de que las extorsiones y los asaltos redujeron sustancialmente, el comercio de Quito aún se ve afectado por las medidas que implica el estado de excepción decretado por el gobierno, como el toque de queda. Nuestro mayor pedido al gobierno, en especial en las ciudades de Quito y Guayaquil, que son ciudades grandes con una dinámica turística mucho más importante, es que se revise el tema de los semáforos y que ya creemos estar en situación como pasar al menos a semáforo amarillo, sino a verde. Sostienen que el sector productivo del país aún no refleja una mejoría prolongada por los problemas que se vienen presentando desde la pandemia, manifestaciones y ola de inseguridad. Comprenda que hay negocios, especialmente como bares y discotecas, que realmente ya no pueden más, o sea, están cerrados y creo que por un lado tenemos que combatir la delincuencia, pero por otro somos obligados a generar empleo para no generar delincuencia a futuro justamente. Manifiestan que estos controles de seguridad deben ser permanentes para garantizar un desarrollo efectivo en el país. Caso contrario, las proyecciones respecto al tema económico podrían ser letales para el sector productivo, que nuevamente se verá obligado a cerrar sus puertas por la falta de liquidez. Militares ecuatorianos y colombianos custodian el puente sobre el río Mataje en el cantón San Lorenzo en la frontera norte. Sin embargo, Ecuador aún no construye un centro binacional para el control migratorio, aduanero y de seguridad. Un equipo de 24 horas recorrió la zona y tenemos un reportaje.
El puente construido sobre el río Mataje en el límite entre Ecuador y Colombia de a poco da paso a una dinámica comercial y turística, pese a que no está aperturado oficialmente. Es un puente que es custodiado todo el tiempo por personal militar. La ubicación del puente de Mataje es estratégica, pues conecta Ecuador y Colombia y atraviesa una región donde históricamente han operado grupos armados y traficantes de drogas, por lo que militares de ambos países están permanentes en el lugar para frenar cualquier actividad ilícita. Básicamente para el control de narcotráfico, el control terrorista, y por eso esos filtros justamente se van cumpliendo desde Colombia. En nuestra visita constatamos que a 3 años de la inauguración del puente en el lado colombiano hay señalética, un centro de atención ciudadana y presencia militar. Del lado de Ecuador, ni una sola piedra, solo los militares que controlan y que a la vez dentro de una improvisada carpa de madera registran a los transeúntes, le piden la cédula de ciudadanía y revisan mochilas y bolsos. Personal colombiano que se encuentra también realizando su trabajo en el puente, el personal ecuatoriano también lo realiza de igual manera y básicamente ese es el trabajo que viene cumpliendo la Fuerza Militar como parte de sus misiones asignadas. Desde las comunidades colombianas llegan comerciantes que ofertan variedad de productos. Luis se dedica al cambio de moneda. No hay movimiento de gente, pues uno se compra 1.000 y los vende, los vuelve a vender. ¿Son $1.000? Sí. Desde Tumaco, Yamira trae al Ecuador conchas para venderlas y también trae sus tanques de gas vacíos, pues en Ecuador le cuesta $3 y en su país 50.000 pesos, es decir, $12. Pues lo de Ecuador lo que es más económico, el gas, el arroz. Acá ya hay carpas donde venden alimentos y también quienes brindan el servicio de transporte a los pasajeros. Que sea libre ya y su requisa constantemente para que sea un paso ya, pero por el momento estamos aquí, tenemos que esperar. Hemos llegado aquí hasta el puente sobre el río Mataje, en el límite entre Ecuador y Colombia. Del lado de los colombianos hemos podido constatar que hay presencia del Estado, la construcción de un lugar donde se realizarían los trámites administrativos. Hay presencia también de uniformados colombianos. Del lado de los ecuatorianos también hay presencia militar, pero sin embargo no está establecido un lugar donde ellos se puedan resguardar, ni tampoco donde se hagan los trámites administrativos que se realizan en todas las fronteras. Pero el puente de Mataje también ha permitido retomar las prácticas que históricamente se realizaban por parentesco y relaciones familiares entre comunidades de ambos países.